Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Este día el Señor me permite de nuevo compartir su palabra y quiero hacerlo recordando la enseñanza del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 13 al 16. El tema a considerar es la familia como sal y luz del mundo. Sin embargo, vamos a ir también al Antiguo Testamento para hacer algunas consideraciones en cuanto a la enseñanza bíblica. Y voy a pedirles que por favor, antes de comenzar, oremos juntos y de esa manera dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo que me das para compartir de tu palabra. Te agradezco, Señor, por el día y ruego que tu palabra que vamos a leer llegue al corazón de todos y que pueda edificar nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero leer entonces en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, los versículos del 13 en adelante. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recordemos que en la Biblia nosotros podemos encontrar desde sus comienzos que Dios instituyó la familia y que como institución de parte de Dios quedó establecida así desde el principio de la humanidad. El sentido de pertenencia siempre permanece en el corazón del hombre. Sentirse o saber que hay un lugar a donde pertenecemos, un grupo, una familia al cual nos debemos, es algo que en el corazón del hombre siempre existe. Saber dónde tenemos nuestro propio espacio, donde tenemos un lugar que nos corresponde. Eso siempre ha estado en el corazón de cada ser humano. Ahora, saber eso es bueno porque nos da conciencia de vida y nos da conciencia de responsabilidad. El mundo está compuesto por naciones y las naciones están compuestas por familia o por familias. Y realmente, hermanos, es muy importante que cada uno de nosotros recordemos lo que siempre hemos visto en las sociedades alrededor del mundo. La familia sigue siendo la base de la sociedad. La vida, los nacimientos de los seres humanos están precisamente y tienen su origen al seno de la familia. Todo comienza ahí. Todo inicia en el seno de la familia, en un lugar de intimidad donde Dios utiliza para darle forma al mundo. La familia es ese lugar más apropiado para el inicio de la vida. La familia es el centro de la bendición de Dios que
puede extenderse bajo su dirección y llegar a obrar cambios grandes en el mundo, en la sociedad. Es decir, la familia puede ir en una dirección la cual puede ser o bien guiada por Dios o dejarse llevar por sus propios pensamientos y no ser guiada por Dios, por el propio pensamiento del hombre. En cada uno de los libros de la Escritura, nosotros podemos encontrar enseñanza que hace referencia a diferentes personajes, diferentes hombres y mujeres que pertenecieron a familias, a quienes Dios les usó, a quienes Dios les dio la oportunidad de ser sal y de ser luz en medio de las naciones donde se encontraban. Por eso, este día quiero destacar en primer lugar la necesidad que siempre ha sido requerida, bíblicamente hablando, de que la familia se mantenga unidos, ligados a la dirección de Dios, para que de esa manera pueda caminar en un buen sendero. Solo así podrá ser sal verdaderamente para el mundo y luz para el mundo que tanto la necesita. Antes de considerar el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, quisiera hablar un poco al respecto de lo que sucedió en aquel tiempo con la nación de Israel, la cual, por supuesto, estaba formada también por familias. Y la nación de Israel, a quienes Dios le había dado sabiduría para conducirse en medio de toda una comunidad que no conocía al Dios de ellos. Dios había permitido que ellos conocieran cuál era el sentido verdadero de la vida y les había dado enseñanza para mantenerse en ese sendero. Ahora, esto podemos nosotros observarlo, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Ahí encontramos a la nación de Israel conformada por familias a quienes se les amonestó, a quienes se les dio una dirección a seguir. ¿Y cuál es esa dirección? Pues la dirección, en primer lugar, que se les dio a ellos, según el capítulo 6 de Deuteronomio, es seguir el mandamiento divino. También a ellos se les mostró, se les dio exhortaciones acerca de obedecer estos mandamientos. En el capítulo 6, 7 encontramos advertencias contra la idolatría de las naciones vecinas, la cual no debería de ser introducida en la nación de Israel. También encontramos la realidad de lo que era cada una de las familias que conformaban a Israel, ahí en el capítulo 7 y versículo 6. Luego lo voy a mencionar. Pero quisiera compartir una pequeña lectura del capítulo 8 en relación a la amonestación que ahí existe o existió para aquellas familias y que prevalece hasta el día de hoy. Veamos, capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 11 en adelante. Dice así:
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él le sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró ante tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Ahí tenemos una realidad en la palabra del Señor. Ahí tenemos un momento para aquellas familias en que sus haberes aumentaron o estaban por aumentar. Su riqueza iba a aumentar en esta tierra de Canaán. Pero la advertencia es a no olvidarse de Jehová. El requerimiento es a recordar que Dios era quien les había llevado de la mano hasta donde ellos estaban. Dios necesitaba tener familias que fueran sal y luz para las naciones donde ellos iban a habitar. Dios necesitaba tener familias para dar a conocer su nombre en medio de toda aquella humanidad, en medio de toda la tierra donde ellos iban a habitar. Entonces los requerimientos para que ellos fueran luz y sal en medio de aquellas naciones, ahí nos encontramos. En el versículo 1 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No te olvides de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí está uno de los requerimientos: a no olvidarse de Jehová su Dios, a cumplir sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos. El olvidarse de Dios, según este versículo, nos hace referencia a aquellas personas que, al ver que sus graneros aumentaban, a ver la abundancia en sus posesiones, ellos quitaban del centro de su visión a Dios y se olvidaban de Él. A eso se refiere el versículo cuando dice: cuídate de no olvidarte de Dios. Es decir, Él ya no era más el centro, o ya no sería más el centro de sus pensamientos, porque ellos, si se olvidaban, era porque estaban ocupados en otras cosas, y por eso es el mandamiento descrito. Los llevaría poco a poco a una desobediencia, los llevaría poco a poco a alejarse de sus preceptos y de sus mandamientos. Así es que la enseñanza la tenemos ahí. Dios les dice, según el versículo 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto.
Esa es una realidad hasta el día de hoy, como vamos a hacer una comparación en breves momentos. Mientras que en el desierto Israel necesitaba de Dios. Cuando tenían hambre, clamaban. Cuando tenían frío, el Señor los calentaba en medio de la noche en forma de columna de fuego, dice la Escritura. Mientras ellos estaban en aflicciones de enfermedades, Dios siempre escuchaba su clamor y les sanaba. Mientras ellos eran perseguidos por sus enemigos, Dios siempre era su justicia y los libraba de la mano de sus enemigos. Mientras que en el desierto Israel tuvo que depender de Dios para todas sus necesidades de la vida, en aquella tierra rica donde ellos iban a estar, podrían llegar a tener un sentido de autosuficiencia y olvidarse de Dios. Por eso es que se les requiere, se les llama a que no se olvidaran de Dios. Hermanos, hermanas, familias de la iglesia, familias que nos escuchan, si en lo que yo estoy mencionando en este momento hay alguna similitud con el tiempo en el cual nosotros estamos atravesando, esto no es una mera coincidencia. El mandato de Dios siempre prevalece, siempre está en la Escritura. El mandato suyo siempre sigue diciendo que no nos olvidemos de sus preceptos, que no nos olvidemos de Él. Siempre está el requerimiento para nosotros, para que así también podamos ser sal y luz en este mundo. Ahora, para ser sal y luz entre las naciones, ellos debían de seguir el consejo en obediencia, que no se enorgulleciera su corazón, que se recordaran de cómo Dios había estado en el tiempo de dificultad, cómo le había hecho caminar a toda esa nación, todas esas familias, por aquel gran desierto. Y dice el versículo 15, grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, donde solo existía la dependencia de la mano de Dios. Entonces, esa es una realidad hasta el día de hoy. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención al leer esta porción de la Escritura, que está ahí descrita en los versículos 19 y 20. Si bien es cierto, se le llamó a cada una de las familias a tener en mente siempre el precepto de Jehová. Si ellos no lo hacían, dice acá la Escritura qué es lo que iba a suceder. Versículos 19 y 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Ahí está decretado también en la palabra de Dios qué es lo que iba a sucederle a la nación de Israel si se olvidaban del precepto divino. Entonces, hasta el tiempo actual también hay consecuencias al olvidarse de la finalidad que Dios tiene para las diferentes familias que conformamos esta sociedad salvadoreña. Dice la Escritura, pereceréis. Hermanos, quiero ahora que vayamos a la lectura que hicimos al comienzo en el Evangelio de Mateo. El Señor Jesucristo está enseñando lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y estoy seguro que a Él lo rodeaba una multitud, y esa multitud estaba conformada por familias. Estoy seguro
que ahí habían familias completas escuchando aquella enseñanza. Y ahora voy a leer de nuevo estos versículos que antes había leído, pero lo voy a hacer de esta manera. Vosotros, familias, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, familias, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, familias, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, como antes lo hemos visto en el libro de Deuteronomio, también el Señor está en coordinación con la enseñanza que su padre había hecho a la nación de Israel. Es decir, para ser luz y sal en este mundo de hoy, lo que necesitamos es lo que la nación de Israel, conformada por familias, también necesitó en aquel tiempo. La familia conformada por padres e hijos, y en aquel tiempo por todos los que vivían en casa, incluyendo a los siervos. Pero cada uno tomaba su responsabilidad, cada uno debía de tomar su propia decisión, cada uno debía de estar en el lugar que le correspondía. Cada uno, siendo parte de esa familia, era responsable de actuar y hacer lo que le correspondía. Ser sal y luz para el mundo de hoy es lo que también corresponde. Debemos de recordarnos de los mandamientos de Dios para nuestra vida. Como padres, recordar los mandamientos de Dios para la vida. Como hijos, de igual manera. Como esposa o como esposo, de la misma manera. Cada uno tomando el rol que le corresponde, pero haciendo siempre memoria de los mandamientos de Dios y de su palabra. Debemos de tomar en cuenta las exhortaciones y la obediencia a la palabra, porque eso es lo que aquella nación requería y por eso se esforzó Moisés para escribir o describir lo que Dios le estaba mostrando a él para cada una de las familias. Conocer las advertencias que ahí se le dieron a ellos es conocer las advertencias que hoy en día también se nos dan a nosotros. Si desobedecemos, hay consecuencias también para nosotros. Saber cuál es nuestra verdadera identidad, como se les dijo a ellos allá en el capítulo 7 de Deuteronomio, y ahí en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es posible que hagamos una comparación y lo leamos de esta forma. Porque tú eres familia santa para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle una familia especial, más que todas las familias que están sobre la tierra, en el buen sentido de la comparación. Hermanos y hermanas, familias de la iglesia, nosotros al obedecer la palabra del Señor, también tendremos bendiciones como las
que a la nación de Israel se les daban o se les dijeron que podían tener. No olvidarnos de Dios y envanecernos en nuestro propio conocimiento nos llevará también a agradar a Dios y a darle honra como Él lo merece. La parte tercera de esta enseñanza, hermanos, quiero hacerla a manera de una pregunta. La pregunta es, ¿por qué debemos ser sal y luz? ¿Por qué debemos ser sal y luz en el tiempo de hoy? Bueno, brevemente puedo decirlo que el mundo necesita ser preservado. La sal se utiliza para preservar, como todos lo sabemos. La sal es buena para mantener, en el caso de la carne, por ejemplo, preservarla y que no se arruine. La familia, como sal de la sociedad, necesita ayudar para que se preserve, para que esté bien, para que esté sana, para que esté saludable. Pero también déjeme decirle algo. La sal puede estar en un depósito y podemos tener un trozo de carne en un lugar. Si esta sal no entra en contacto con este depósito, con esta porción de carne, no va a suceder nada. Estoy diciéndole que la sal sin contacto no está activa. Entonces, si valemos la comparación, necesitamos estar en contacto con la sociedad. Necesitamos como familias estar en contacto con la comunidad que nos rodea. Necesitamos nosotros darle sabor a la vida de las personas a nuestro alrededor. Por eso es que necesitamos ser familias como sal en la sociedad donde nos corresponde. Por eso es que nosotros necesitamos entender que hemos sido llamados a ser familias cristianas y movernos en un mundo en el cual necesita ser preservado y al cual necesitamos darle sabor. Darle sabor a la comunidad, darle sabor a la sociedad, darle sabor a nuestro país. Darle sabor al mundo, darle un sentido de vida como familias cristianas. Lo insípido necesita tener sabor. Y ese es un objetivo de la sal. Lo que se descompone necesita ser preservado. Usted y yo no podemos ahora negar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ser sal y luz en nuestra sociedad es una responsabilidad que cada una de nuestras familias tiene. Y como antes lo había mencionado, usted y yo no podemos tapar el sol con un dedo. Y no podemos negarlo. La familia está sufriendo. La familia está tomando un rumbo equivocado. La familia se está alejando de la enseñanza divina. Los padres están tomando su propio rumbo. Los hijos están tomando su propio rumbo. Falta una coordinación. El conocimiento de la palabra de Dios hace falta en el seno de los hogares para que de esa manera se pueda cumplir el propósito de cada uno de nosotros como familias en nuestra sociedad que tanto lo necesita. El versículo 16 en la parte final dice que es necesario ser luz para que vean vuestras obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, hay un propósito al final de nuestra responsabilidad. Y ese propósito es que el mundo, que las naciones, que las demás familias que no conocen a Dios glorifiquen a ese Padre que está en los cielos. Así es que
A manera de conclusión, yo quisiera que recordemos, en primer lugar, que somos familias llamadas a ser sal y luz en el mundo. Que hay algunos requerimientos para nosotros que han sido dados a través de la historia bíblica. Y como hice una referencia al libro de Deuteronomio, exhortaciones a la obediencia, exhortaciones a no olvidarse de Dios, de mantenerse fiel a sus preceptos, a sus estatutos, exhortaciones para obedecer y para mantenerse tomado de la mano de Él. Existe hasta el día de hoy el mismo requerimiento para que podamos ser sal y luz en el mundo de hoy. Como familias, necesitamos recordar a nuestro Dios y sus mandamientos, su palabra, a Jesucristo en su enseñanza que no se desliga de la de su Padre. Volvernos al Señor es lo que necesitamos. Y si bien es cierto, no somos familias perfectas. Y si bien es cierto, vamos a la Escritura y no encontramos familias perfectas. Como por ejemplo, Adán y Eva. Lo tenían todo, casi a la perfección. Pero ellos desobedecieron, porque hubo codicia. Codiciaron lo único que no podían tener, lo que se les había dicho que no tocaran. Como la familia de Abraham y Sara. Como el sacerdote Elí y sus hijos. Como Samuel y sus hijos. Como la gran historia bíblica de el hombre conforme al corazón de Dios, David. No eran familias perfectas, pero Dios les utilizó a ellos para que al final fueran luz y sal del mundo. Nosotros no somos familias perfectas. Sin embargo, eso no quiere decir que no podemos ser mejores cada día. Sin embargo, no quiere decir que nos vamos a quedar ahí en la imperfección toda la vida. Necesitamos que el mundo conozca de Dios. Necesitamos que el mundo conozca del Salvador Jesucristo. Necesitamos que el mundo sepa que Él nos ha llamado para ser sal y luz en nuestra sociedad. Necesitamos también nosotros guardar esos mandamientos divinos, los cuales nos van a conducir día con día en el buen camino del Señor. Bien es cierto, estamos atravesando un tiempo complicado. Dios nos ha permitido vivir en nuestra generación este tiempo. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude para que podamos cada día también nosotros ser portadores de esperanza, también nosotros ser portadores de fe, también nosotros ser portadores de consuelo. Necesitamos salar, necesitamos preservar. Necesitamos nosotros también ser parte del plan de Dios para la humanidad. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que tomemos con responsabilidad el rol que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en el mundo entero. Familias del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Padre, tu mano de misericordia nos ha guiado hasta el día de hoy. Tu palabra nos muestra el camino que debemos de seguir cada día. La instrucción divina siempre está en nuestras manos. Por favor, permítenos a tomarla en cuenta cada día, a ser obedientes de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser sal y luz en este mundo que tanto lo necesita. Bendito sea tu nombre. Amén. Bendiciones, hermanos.